Es como maquillar un muerto. Por más que maquille al muerto, sigue muerto. Pero si yo al muerto le doy vida milagrosa del Espíritu de Dios, va a valer la pena que se vea bien. Pero porque cambió la esencia, la sustancia. Ezequiel, ¿de qué le servía a Ezequiel ponerse a pegar los huesos sin que esos huesos cobraran vida? De nada. Eso era un acontecimiento profético que nos hablaba del cambio de naturaleza. Lo muerto vive por la vida del Espíritu. Muy bien, bueno, vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy, a la que hemos puesto por nombre la transición de la iglesia, y entre paréntesis, de lo temporal a lo eterno. Yo creo que este es uno de los grandes desafíos de la iglesia, nosotros como hijos de Dios, de transicionar de lo temporal a lo eterno. Porque desde que la humanidad, el ser humano cae en el Edén, el hombre se convierte en un ser sensorial. Voy a hacer ahí una pausa. Cuando yo estoy hablando de hombre, no me estoy refiriendo al género, sino a la especie, ¿verdad? Para que dijo mujer, no, esos rollos aquí no prosperan, se cancelan. A ver, si no me estoy refiriendo al hombre como especie humana, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de hombre, ustedes, mujeres, también son parte de esa especie, pues todos, menos de que alguien me diga, mira, yo fui retado por los aliens y me siento extraterrestre. Lo que te sientas eres persona, eres ser humano. Bueno, entonces a partir de que la humanidad cae, el hombre se convierte sensorial, completamente sensorial, tanto que la Escritura habla de que surge un alma viviente, o sea, surge el alma viviente, imagínense ustedes. A raíz de eso, el ser humano de alguna manera se convierte en alguien que depende mucho de lo que siente, de lo que percibe, de lo que sucede, de lo que pasa. Es decir, se vuelve muy temporal. Es decir, por eso es que el hombre se mueve de acuerdo a sus propios sentimientos, incluso pensamientos. Ahorita yo creo que no es el momento para. Ahorita siento que yo debo, ¿verdad? Y de ahí que la iglesia necesita experimentar la transición, el cambio, la mudanza a lo eterno. Y vamos a leer en las pantallas cuando hablamos de transición, su significado, vamos a ver lo que la Real Academia nos dice. Y transición es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Se los vuelvo a repetir. Es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Es decir, de alguna manera, esto nos habla necesariamente de un cambio. Si algo necesita la iglesia, es decir, nosotros como hijos de Dios, es experimentar precisamente el cambio de ser o de estar de lo temporal hacia lo eterno, para que entonces dejemos de estar dependientes de todas nuestras sensaciones, situaciones o incluso pensamientos. Por ejemplo, en ocasiones nosotros vemos que pareciera que nuestra fe está determinada por aquellas cosas que suceden en nuestra vida. Y eso no es cierto. Digan conmigo, eso no es cierto. Eso no es cierto. No es cierto
que nosotros seamos dependientes de la situación. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos hace creer que somos dependientes de las situaciones? Que venimos de una naturaleza que se convirtió por la caída del hombre en una naturaleza de sensaciones, de sentimientos y de emociones. De ahí que el crecimiento de la vida del Espíritu es determinante en cómo nosotros crecemos, cómo nosotros maduramos y cómo nosotros avanzamos. Había una imagen que de alguna manera se hizo, hablaba de 3 fases, llamémosle así, o de 3 etapas de cualquier hijo de Dios, que ustedes más o menos conocen. Yo ahí las desglosaba entre el bien ser, el bienestar y el bien hacer. Es decir, cuando hablamos de transición, no solo estamos hablando de cambiar las formas de hacer las cosas, sino que nuestra naturaleza cambia. Es decir, nuestro ser es modificado, es transicionado al de una nueva criatura que entonces tiene dentro de su nueva criatura, su composición como naturaleza, diferentes tipos de acciones o de actitudes. Entonces yo ponía ahí, dentro del bien ser, nosotros podemos encontrar la vida de Dios. En ese bien ser nosotros podemos encontrar la naturaleza de Dios. Y en ese bien ser nosotros podemos encontrar la sustancia. Por eso es que estamos hablando de la transición, cambiar del ser, vivir desde una nueva fuente de vida, que en otras palabras hace referencia a este bien ser, a la forma que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Es decir, la forma que dice la Escritura que nosotros tenemos de acuerdo a la semejanza de Dios es precisamente cuando la Escritura hace referencia a una condición interna del ser. Entonces, cuando hablamos de la transición de lo temporal a lo eterno, inicia precisamente con eso, con el cambio de ser. Cuando hablamos del cambio de ser, hablamos del cambio de naturaleza, del cambio de vida, del cambio de sustancia y por lo tanto del cambio de forma interior. Entonces, este cambio de vida, este cambio de naturaleza, este cambio de sustancia y este cambio de forma se multiplica en el bienestar. Por eso es que, por ejemplo, cuando la humanidad cae por convertirse en un ser sensorial, el hombre empieza a padecer, pierde la visión celestial, su voluntad es corrupta, entra la enfermedad al cuerpo, entra la muerte al cuerpo del hombre. Entonces vemos que hay un estado de ese bien ser que no necesariamente tiene bienestar, porque al haber caído de vida, de naturaleza, de sustancia, de forma, su bienestar entró en juego o se perdió, porque este bienestar solamente estaba en la vida, en la naturaleza, en la sustancia y en la forma que Dios le había dado al hombre. De ahí que nosotros necesitamos transicionar por medio de la obra del Espíritu a este nuevo ser, del que la Escritura habla como un espíritu que está lleno de vida o vivificado. Ya no un alma sensorial, sino un espíritu vivificado. Este espíritu vivificado entonces produce el bienestar. Cuando referimos al bienestar, al estado de vida en que se experimenta plenitud progresiva, sentido, significado, y yo había colocado entre paréntesis propósito. Es decir, nacer en la vida del Espíritu, en la nueva naturaleza, en la nueva sustancia y en la nueva forma, se multiplica en nosotros en un estado de bienestar. ¿Y qué es el bienestar? Un estado de vida en que experimentamos plenitud progresiva, sentido,
significado y por lo tanto propósito. Digan conmigo, el bienestar es un estado de vida en que experimento plenitud progresiva, sentido, significado y propósito. Es decir, esto no está desvinculado del bien ser. ¿Por qué nosotros nos enfermamos? ¿Por qué nosotros morimos? ¿O por qué nosotros tenemos tantas dudas existenciales, tantos vacíos? Porque desde que cayó el ser humano, su ser, su naturaleza, su sustancia, su forma fue alterada. Y por lo tanto ese estado de bienestar se pierde. ¿Qué necesito yo para recuperar el bienestar en mi vida? Recuperar principalmente el bien ser, que es el espíritu que tiene vida. ¿Y qué entendemos nosotros por el bien ser? La vida, la naturaleza, la sustancia, la forma espiritual que de Dios hemos recibido. Ese bien ser entonces se multiplica en el bienestar, en ese estado de vida en donde se experimenta plenitud progresiva, sentido, significado y, en otras palabras, propósito. El hombre que no tiene propósito vive sin rumbo y entonces permanece en un estado circunstancial, pero su estado circunstancial está ligado a su ser. Nadie va a poder experimentar este estado de bienestar si previamente no experimenta la transición del ser, el cambio de vida, el cambio de naturaleza, el cambio de sustancia y por lo tanto el cambio de forma. ¿Me estoy explicando hasta ahí? Ahora bien, entonces, este bien ser que se multiplica en bienestar, un estado de plenitud progresiva, de propósito, significado y sentido, me lleva y me conduce entonces al bien hacer. Exactamente. Por eso es que nosotros como hijos de Dios no solamente buscamos cambiar la forma que hacemos las cosas, sino que al cambiar el ser, cambia el bienestar, y al cambiar ese ser, sentir, multiplicarse en mí el bienestar, entonces se modifique la forma en que yo hago las cosas. Pero ¿qué es lo que le ha pasado a la iglesia? La iglesia se ha enfocado en el bien hacer, en que por medio del bien hacer se llegue a ser, y nadie llega a ser por el hacer. Pero por el contrario, todo lo que se es se multiplica en cómo estoy y en cómo hago las cosas. Entonces, nosotros ¿qué necesitamos? Una iglesia que tenga hambre y necesidad de que sea transicionada, cambiada su forma de ser por medio de la vida de Dios, de la naturaleza de Dios, de la sustancia de Dios y de la forma de Dios, para entonces yo ir experimentando esa plenitud progresiva. En el bien hacer nosotros teníamos en pantalla que hacemos referencia a la acción de vida que es determinante en cómo actuamos, en cómo pensamos, en cómo sentimos y en cómo creemos. Pero yo no voy a poder tener esta acción de vida determinante en cómo actúo, en cómo pienso, en cómo siento o en cómo creo si yo no experimento el cambio de ser. Porque el ser
que cayó desde el principio en el Génesis, no tiene bienestar. Y al no tener bienestar, no va a poder tener un bien hacer. Está limitado por la corrupción de su humanidad. Pero si cambiamos por medio de la vida del Espíritu de Dios en el ser, la plenitud progresiva de Dios va a empezar a ser una realidad en nuestras vidas. Y entonces nuestra forma de hacer va a ir siendo cambiada y modificada, resultado de la transformación de esa vida, de esa naturaleza, de esa sustancia y de esa forma interior. La semejanza con Dios no está en nuestro aspecto físico. De ahí que se resuelve la gran interrogante de que todos somos distintos. La semejanza y la forma que nosotros adquirimos de Dios es espiritual, y por eso la forma es interior. Necesitamos que Dios cambie nuestro corazón. Eso fue lo que fue profetizado en el libro de Jeremías. Y serán cambiados los corazones, de corazones de piedra a corazones de carne, y les daré un espíritu nuevo, dice la Escritura, para cambiar el bien ser. Cambiando el bien ser hay bienestar, y con el bienestar el bien hacer. Si yo solo cambio esto sin que cambie esto, lo único que estoy haciendo es maquillando mi vida. Es como maquillar un muerto. Por más que maquille al muerto, sigue muerto. Pero si yo al muerto le doy vida milagrosa del Espíritu de Dios, va a valer la pena que se vea bien. Pero porque cambió la esencia, la sustancia. Ezequiel, ¿de qué le servía a Ezequiel ponerse a pegar los huesos sin que esos huesos cobraran vida? De nada. Ese era un acontecimiento profético que nos hablaba del cambio de naturaleza. Lo muerto vive por la vida del Espíritu. Y si cambia la esencia de la vida del Espíritu en nosotros, entonces inevitablemente en esa plenitud progresiva va a haber una implicación, una transformación en la forma en la que hacemos las cosas, pero desde la fuente que produce vida. ¿Sí me estoy explicando? Y este proceso es tan importante para ir entendiendo cómo es que se transiciona de lo temporal a lo eterno. Esto no quiere decir que entonces yo me vuelva un vegetal y como que no me doy cuenta o me hago el loco cuando pase algo. No, es que simple y sencillamente al tú estar creciendo y exponiéndote a la vida del Espíritu, inevitablemente va a cambiar tu forma de ver las cosas por la realidad que está empezando a desarrollarse en tu corazón. Ya no es lo mismo que ese ser antiguo, caído, experimente una situación, que cae en locura, en desesperación, porque no ve, no cree, no entiende cómo eso pueda cambiar, a un ser que en la medida en la que está creciendo progresivamente, por eso dije plenitud progresiva, está siendo transformada y entra en un estado de paz, de tal manera que dice la Escritura que está la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Por eso para nosotros como hijos de Dios no es que yo compre paz en un supermercado, es que el resultado de que me estoy exponiendo al crecimiento de la vida, de la naturaleza y de la sustancia, está cambiando mi forma, y dentro de ese cambio de vida empieza a existir en mí una paz que es supernatural. La paz, dice la Escritura, que sobrepasa lo que humanamente yo entiendo. La naturaleza de la humanidad caída entra en un estado de aflicción. ¿Y cómo? Yo no puedo. Imagínense, Jesús cuando estuvo en la tierra, a sus discípulos los envió sin ningún solo centavo para que hicieran la voluntad de Dios. Eso era para arrancarse el pelo, pero los envió para que aprendieran a desarrollarse en su nueva vida y a ser completamente dependientes de Dios. De ahí que después fueron provistos de todo, resultado de lo que había cambiado en su interior: su corazón, su vida,
su naturaleza, su sustancia, su forma. Y entonces no entraron en estado de locura. Había un estado de plenitud, de confianza, de que Dios está en control de todas las cosas. Y por lo tanto fueron como discípulos y posteriormente se convirtieron en apóstoles de la fe. Porque es un proceso de transición, de cambio. Por eso no te aflijas cuando haya un proceso en tu vida donde Dios te está conduciendo a depender de Dios. Está cambiando la esencia y la sustancia, las formas de vida. Y si eso está pasando, está aconteciendo lo más maravilloso y glorioso que le puede pasar a su iglesia, y es que sea cambiada la naturaleza sobre la que cree, siente, piensa, actúa y se mueve entonces por entendimiento y obediencia. Yo me recuerdo cuando el Señor a mí me hace el llamado. Yo en ese tiempo trabajaba en la Corte Suprema de Justicia. Estuve todavía trabajando alrededor de 2 o 3 meses cuando me di cuenta que era incompatible con mis horarios y con mi tiempo. Yo dentro de mí sabía que había que tomar una decisión, y mi decisión no dependió de lo que sentía, sino de lo que obedientemente Dios me mandó a hacer. En ese proceso experimenté de todo: una muerte progresiva a mí, pero también un proceso de plenitud en mí. Por eso es que ya no me aflige exactamente lo mismo que me pudo haber afligido en ese tiempo, porque ese proceso me hizo morir tanto a mi humanidad, que había muy pocas cosas que me dolieran, que me afligieran y que... ¿Sabes por qué muchas veces nos aflige, nos afana tanto todo? Porque estamos demasiado vivos en la vida que cayó. Entonces se activan nuestros sensores, la vida sensorial, y no ve por dónde, no entiende cómo. Pero la nueva vida del Espíritu empieza a confiar y a reposar, y no en sus fuerzas, sino en las fuerzas que viene de Dios para hacer las cosas. Me quedé en ese tiempo, para los que me conocieron en ese tiempo, yo tenía, siempre me han gustado, en algún momento me gustaban los buenos carros, sinceramente. Ese tiempo yo tenía un BM, y en ese proceso yo no podía ya seguir manteniendo ese carro. ¿Qué sucedió? Ese carro yo lo utilicé para servir como no tiene, metía 14 gentes ahí. En un BM que era un carro deportivo. Llevaba gente en el baúl. Gracias a Dios nunca se me murió ninguno. 14 personas llegué a meter en un carro que solo tenía 2 puertas. Lo hice pedazos, porque aparte ya no podía darle los servicios. Tuve después que cambiarlo por un Toyota Yaris, porque el mercado, por ejemplo, de un BM no es muy amplio. Casi nadie te lo compra aquí en Guatemala. Entonces lo cambié por un Yaris, porque el Yaris sí me lo compraba. Pero lo que yo te trato de decir con esto es que experimenté un proceso de dependencia de Dios. Mi confianza entró en ese proceso donde Dios estaba transformándome por medio de su vida, su naturaleza, su sustancia, y me estaba dando su forma, y sigue haciéndolo. Y en ese proceso fui experimentando un proceso de plenitud. Mi confianza ya no estaba en el carro. Y si no tengo carro, ¿qué hago? Pues tenía que moverme sin carro. Tenía que ver quién me llevaba, quién me prestaba, qué hacía. Pero no dejar de hacer, porque había experimentado plenitud, empezado el proceso de plenitud en mi vida. Y eso modificó entonces la forma en la que actuaba, en la que creía, en la que pensaba, sentía. Mi carro no lo toquen. Carro, gracias a Dios me lo cambiaron. ¿Sí me estoy explicando? Ha sido todo un proceso donde muere tu humanidad, pero se perfecciona y se fortalece Él. ¿Qué sucedió después? Se dio un negocio donde me dijo esta persona que es de mi familia, me dijo: si se cierra ese negocio, si lo cerras tú, porque yo estuve involucrado en eso, yo ese dinero te lo voy a dar a ti. Y así fue como obtuve el carro rojo que ustedes vieron. Ahora tiene Oscarito López.
Y ese carro yo no le pagué ni un centavo. A mí me lo pagó esa empresa. Y no por lo material, sino porque el proceso más poderoso era cambiar el ser, la sustancia, la vida que gobernaba nuestras vidas. Y por supuesto, Dios es tan bueno que hasta conforme a su riqueza en glorias provee para lo que nos llamó. Pero muchas veces estamos en ese proceso, estamos pegando de gritos porque lo que queremos es seguir dependiendo del hombre viejo, sin propósito, vacío. Y por eso terminamos actuando de acuerdo a lo temporal. Aquel me vio, aquel me hizo. ¿Saben? Cuando nosotros iniciamos Casa de Fe, miren, hoy me estoy poniendo a contar varias experiencias. Iniciamos Casa de Fe, nosotros buscamos un lugar. Nosotros empezamos en un cuarto, buscamos un lugar. Y el dueño de ese lugar era un pastor. Y nos engañó. Y se quedó con el dinero y todas las cosas. Cualquiera ha dicho, me aparto de la fe, me falló la iglesia. No. Entendí que era un proceso en el que Dios me estaba enseñando, formando y me estaba haciendo morir. Porque uno debe comprender como hijos de Dios a saber dónde se pone la vista. Y la vista está en el que origina y en el que perfecciona la fe. Si está ahí, en cualquier escenario, tú vas a estar fortalecido. Y no solo eso, Dios va a estar perfeccionando su obra en ti. Entonces, para experimentar ese estado, esa transición de lo temporal a lo eterno, lo primero que debe suceder es que el cambio de nuestro ser. Señor, danos tu vida, que sea tu vida la que engendre mi corazón, la que me haga ver, que cambie mi realidad, que cambie mi forma, mi sustancia, mi naturaleza. Y en ese desarrollo de esa plenitud, yo te puedo asegurar que no vas a vivir después la vida de aquel me dijo, aquel me vio, esta situación, hoy no puedo, mañana me está pasando. Estás en un proceso de plenitud progresiva. Ya no hieren las cosas como antes. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces vamos a leer ahora sí lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí en este contexto el apóstol Pablo habla de la iglesia como un edificio. Entonces él dice en quien toda la iglesia, edificio, porque está hablando de construcción, le está utilizando una semántica, llamémosle así, de constructor, de arquitecto, en quien todo el edificio, bien coordinado. ¿Qué es lo que pasa con un edificio, con la iglesia bien coordinada? Exacto, crece. Y crece porque tiene un objetivo. Y ahí lo dice, ¿para hacer qué? Un templo santo en el Señor. Nosotros somos la iglesia de Dios, que si tenemos buena coordinación por la implicación de nuestro corazón en su palabra, inevitablemente va a crecer. Y si crece es porque Dios te escogió para hacer un templo. Porque aquí está hablando de la iglesia y del templo, que son cosas distintas. Está haciendo referencia de la iglesia como todos, pero está señalando individualmente a los templos, que son quienes, cada uno de nosotros individualmente. Y es ahí donde entonces necesitamos buena coordinación en esta nueva vida. Tú necesitas implicarte según el diseño de Dios para que en ti haya crecimiento como templo. Y si crece el templo, crece la iglesia. Porque los templos son parte de todo el edificio. Miren lo que significa la palabra coordinar. Coordinar o coordinado viene del griego sinarmologeo, que significa ensamblar, interconectar, unir, encajar de modo que funcionen de manera efectiva. Si la iglesia crece, se interconecta, se une, se ensambla como debe ser, la iglesia va a ser altamente efectiva.
Por eso es que nosotros veíamos la semana anterior a esta, cuando Jesús decía, y yo edificaré. ¿Y qué significaba edificaré? Es haré mi morada en ellos. Prepararé la morada. Pero para preparar la morada me tengo que poner yo como el fundamento. Y entonces sobre esa iglesia donde yo me pongo como la estructura principal de la iglesia, no va a haber Hades que prevalezca contra ella. Pero ¿qué necesita entonces la iglesia? Coordinarse de acuerdo a la estructura principal, que es Jesucristo. Si tú como hijo de Dios pones tu fe y tu confianza en la estructura principal de la iglesia, que es Jesucristo, inevitablemente vas a experimentar crecimiento del bien ser. Y entonces va a haber un estado de plenitud progresiva en tu vida que te va a hacer vivir en un estado de bienestar. Las cosas temporales ya no te van a robar la paz, porque así lo decimos muchas veces, ¿o no? Esto me está robando la paz. Pero es por eso, porque en este proceso de crecimiento de la plenitud en Dios necesita estar nuestra fe en Jesucristo, no en la situación, no en el escenario, no en la enfermedad, no en la dificultad. Nuestra oración en medio de la dificultad generalmente, ¿cuál es? Que se acabe esta cosa ya. Pero de verdad nuestros ojos deberían voltear a ver aún en medio de la aflicción y ver dónde están nuestros pies puestos. Nuestra fe, en dónde está cimentada, en dónde está fundida. Y en medio de ese escenario, antes de pedir que eso se acabe, deberíamos estar diciéndole a Dios que este escenario me funda más en ti, que aún en medio de este escenario yo crezca en esta experiencia de estar pleno, aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la dificultad. Y esto es real y lo vemos con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era un querubín, era un hombre, un ser humano. ¿Y qué decía o qué declaraba el apóstol Pablo en esos escenarios? Nada podrá separarme de donde estoy fundido de este amor. Ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la salud, ni la riqueza, ni la pobreza, porque yo todo lo puedo si estoy fundido en el fundamento. Ese es el cambio de ser, de sustancia, de naturaleza, de vida, de forma. Está cambiando tu forma interior. Es que la forma interior está cobrando la semejanza de Jesucristo. No es que me convierta en un insensible y es que ya no siento, no. Jesús mismo en el Getsemaní, sangre, pero confianza en la realización de la voluntad. Ahí estoy seguro. Jesús mismo hubiera podido decir, no, yo aquí, y se va y deja todo ahí, se acabó. Estar sufriendo. Pero Señor, hágase tú, perfecciónate tú, perfecciona tu propósito a través de mí. Y dice la palabra creciendo. Por eso es que necesitamos ser ensamblados de acuerdo a donde estamos fundidos como iglesia. Creciendo. Crecer, aumentar, hacerse mayor en tamaño, madurez. Crecer es una característica fundamental para el discipulado, puesto que el Señor exige que demostremos un progreso, desarrollo constante en la vida de la fe. El edificio, la iglesia que somos nosotros, va creciendo en madurez. Entre más madurez del espíritu, más confianza, más plenitud, más seguridad, mayor entendimiento. Por eso dice la escritura, ya no serás como un niño que es sacudido de un lugar a otro. El objetivo de Dios no es estar sacudiéndote de un lugar a otro, es de que su obra, su vida del ser transicione a lo eterno, de tal manera que en ese desarrollo de madurez las situaciones y los escenarios no nos sacudan, no cambien nuestra perspectiva de la fe. Mira, estoy enfermo, no puedo.
estás, no eres. Porque lo que tú eres está determinado en quién estás fundido. Y es ahí donde necesitamos que Dios vaya transformando nuestra perspectiva de lo temporal a lo eterno, porque eso es lo que le pasa a la iglesia. Estaba dispuesto, pero me está pasando. Pero eso no eres. ¿Sí me estoy explicando? Porque lo que tú eres está de acuerdo a donde tú estás fundido, de quién es tu fuente. Y tu fuente de vida no es lo que a ti te está pasando, como empobrecido, pero enriqueciendo a muchos. ¿Cómo? Ese es un adverbio relativo de lugar. Es decir, no está asegurando, no está diciendo soy empobrecido. ¿Cómo? Pero enriqueciendo. Si te das cuenta de la diferencia, me enfermé, pero no soy un enfermo. Estoy pasando escenarios de dificultad, pero no soy ningún pobre. Porque tu riqueza la determina la gracia de Dios y la vida en Cristo Jesús. Ah, no, yo soy pobre porque no tengo. No, tú no tienes. Quizá ahorita, pero eres enriquecido. Esa es tu esencia, tu ser, la transición de lo temporal a lo eterno. ¿Te das cuenta por qué es importante? Porque así como lo vamos entendiendo, es así como vivimos. La enfermedad, la dificultad, un momento difícil, un momento de una relación intensa, de un momento de tensión, no es determinante, porque no es quien te da significado. Porque tu propósito está determinado de acuerdo a donde tú estás fundido, o a menos de que estemos fundidos en la situación. Pero es ahí donde la iglesia del Señor necesita la coordinación de acuerdo a su fundamento para crecer y ser entonces un templo. Templo, ya traducido al español, es una morada, una residencia. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo cuando dijo edificaré? Haré una morada, una residencia. ¿En quiénes? En nosotros. Tú eres la residencia, la habitación, la morada de Dios. En ti está derramado la vida del Espíritu. Y entonces toda la potencia de ese Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque nos cambió desde la naturaleza, desde la sustancia, desde la forma de lo temporal a lo eterno. Eres eterno. No sé si has logrado dimensionar eso, pero hay eternidad en ti, por pura gracia de Dios. Por eso nosotros podemos ver, incluso en el Antiguo Testamento, cómo cuando los llamados del Antiguo Testamento recibían un tipo de revelación de Dios, cambiaba su esencia y entonces cambiaba su estado de bienestar y por lo tanto su manera de hacer las cosas. Un ejemplo, David cuidaba las ovejas de su padre, pero llega Samuel y lo unge. Lo cambia de dimensión, de lo temporal a lo eterno. ¿Y qué sucede? Eso produce un estado de bienestar en David. Se presenta delante de Goliat y lo termina viendo como otro animal más, no como el gran filisteo que veía todo el pueblo. Cambió por medio del ungimiento su naturaleza, su sustancia, su ser, su forma interior. Cambió entonces a un estado de bienestar, se para enfrente, delante del gigante, y su manera de ver era otra. No vio un gran gigante, vio otro animal más a que había que derrotar. Y hasta por eso se para delante del escenario y le dice: filisteo incircunciso. Es un insulto, pero porque cambió su ser. Dios cambió su naturaleza. ¿Y qué sucedió? Ese impacto de lo eterno venció sobre lo temporal. La iglesia ha pasado años, que si fue la onda, que la piedra iba chata y aquí entonces que le
Eso no fue. Lo que sucedió es que venció lo eterno. Triunfó sobre lo temporal. Moisés, no había llovido. No había llovido para nada en la tierra. Es más, se cree que las nubes estaban muy pegadas a la tierra, como cuando hay neblina. Entonces construir un arca y era algo ilógico, absurdo, porque no había lluvia y las nubes estaban muy bajas. Eso ya lo han estudiado y es hasta científico. ¿Qué sucedió? Que esas nubes estaban llenas de agua. Construyó el arca y se derramó el cielo y existió el diluvio. Desde una experiencia eterna hubo una expresión en lo terrenal. Pero ¿qué sucedió en Noé previamente a eso? Tiene ese contacto donde Dios se revela su vida y entonces cambia su esencia, su sustancia, su vida, su forma, su naturaleza. Y por lo tanto hay un estado progresivo de plenitud, llamémosle así. Y entonces hay un propósito. Y de acuerdo a eso que cambió, actuó. Si eso no pasa, si no cambia el ser, él no hubiera actuado así, si era ilógico. Nosotros necesitamos como iglesia de Dios que cambie su esencia, nuestra naturaleza, su vida, la forma, para que en ese estado de bienestar nos movamos a hacer su voluntad. No por lo que pasa, no por la enfermedad, sino por quien soy ahora. Y quien soy es un espíritu lleno de vida por el Espíritu de Dios. Miremos la imagen número 2, Gio, que te mandé, por favor. Entonces aquí vemos el proceso de revelación. Uno, que necesitamos nacer de nuevo, la vida de Dios en nosotros. 2, la formación de lo eterno en nuestro corazón. Y 3, el perfeccionamiento y fortalecimiento de la vida de Jesucristo en nuestro corazón. Si lo queremos sintetizar: nacer, formar, perfeccionar y fortalecer. Nacer de nuevo en la vida de Dios, la formación de lo eterno en nuestro corazón y el perfeccionamiento y el fortalecimiento de la vida de Jesús en nuestro corazón. Otro ejemplo de esto, yo quisiera que pudiéramos ver lo que dice el libro de Habacuc. Miren lo que dice Habacuc 2, del 1 al 3, vamos a leer. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Dios me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Vamos a irnos en Habacuc 3:17. Miren lo que dice acá: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Ahora les voy a explicar qué sucedió en este tiempo. Habacuc estaba súper amargado. Él mismo, dentro de la parte que leímos, tenía mucha queja. Él nunca fue un profeta que fue usado por Dios para hablarle al pueblo. Él estaba en comunicación con Dios y su queja iba directamente a Dios. ¿Qué estaba sucediendo? Los caldeos o los babilonios estaban destruyendo a Israel, y Israel estaba completamente lejos de la voluntad de Dios, como es costumbre, fuera del propósito de Dios. Entonces él estaba de alguna manera viendo
cómo los babilonios o los caldeos estaban enriqueciéndose con todo y los judíos estaban en pobreza, en muerte. Esa era una tristeza profunda. Pero entonces, ¿qué sucede a la final cuando vemos en Habacuc 3:17 lo que leíamos? La perspectiva de Habacuc cambió cuando el Señor habla a su corazón y le dice: declara la visión en tablas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos hace ver esto? Que en ese momento en el que Dios habla con Habacuc, hay como una muestra, hay un cambio, hay una revelación de Dios a su corazón. Entonces la situación de Habacuc y del pueblo de Israel siguió siendo exactamente la misma, no cambió. Ahí lo vemos en Habacuc 3:17. Pero el resultado de ese cambio de corazón, aún en medio de ese escenario, su declaración cambió y su estado espiritual de plenitud es otro. Ya no es el mismo que se está quejando al principio. Ahora aquí es él diciendo: con todo esto que está pasando, yo me alegraré en el Señor. Cambia el bien ser, Dios se muestra su vida, hay un estado de bienestar y entonces cambia su forma de hacer las cosas. Al principio era queja, dolor, y ahora era alegría, entendimiento, sentido, significado, propósito en su corazón. Por eso cuando nuestra realidad del espíritu empieza a cambiar porque nacemos de nuevo, nuestro estado espiritual, por medio de esta palabra progresiva que nos desarrolla y nos alimenta, va generando en nosotros plenitud. Y entonces no es el escenario el que determina tu fe, tu alegría o tu tristeza, sino de que tú estás en un estado de confianza plena en Dios. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos movido por pura desesperación y por puro afán y no cambia nada? Y por eso es que necesitamos una generación, su iglesia, que sea movida por lo eterno. A veces decimos: bueno, hoy no me puedo congregar. Y saben, cuando nosotros le decimos que nos congreguemos, etcétera, no es pura gana de molestar. Yo siempre he creído que como somos en una cosa, somos en todo. Y lo que está pasando por medio de ese escenario es que se está formando el carácter de Dios, no solo para esto, sino para que así estés delante de la misma vida. Grábense eso: como somos en una cosa, somos en todo. No podemos ser distintos en cada escenario. Y si ante algo que no me da significado y sentido, actúo como quien no tiene propósito, necesitamos que se cambie nuestra mentalidad de circunstancial a propositiva o de propósito. Porque tú no eres determinado por lo que pasa. Toma esta vida espiritual como un entrenamiento para estar preparado, para que Jesucristo sea formado, fortalecido, perfeccionado en tu corazón. Y cuando llegue el día malo, seguramente estarás más preparado y más enfocado, porque a todos nos va a llegar el día adverso. Ninguno nos libramos de eso. Hasta los niños más pequeños, cuando son muy apegados a sus papás, ya empiezan a sufrir por ir al colegio. Ya hay sufrimiento ahí. Criaturas de 4 años, 5. ¿Y cómo se evita eso? No se puede. Necesita estudiar. Dios prepara a su iglesia para que su iglesia sea entendida y valiente, y que no sea dependiente de situaciones. Cuando crecer en la vida del Espíritu sea un compromiso real en nuestro corazón, nosotros no pondremos sobre ese compromiso otro. O tú lo haces en tu trabajo. Adquiriste el compromiso de trabajar, pero ahora voy a poner otro compromiso. Te sacan. La idea de esto es que la realidad del Espíritu cambie nuestra proyección de vida. Yo no sé, a lo lejos yo me recuerdo, no sé si Stephanie sabía esto, pero en una ocasión había una reunión donde iban a ir Gio e Hilda, o Hilda y Gio, y internet, y tenían una reunión, y me recuerdo que allí lo atropelló un carro. Y cuando vino, ¿verdad? En ese ratito,
no sé si me lo dijiste ahí o después, no me recuerdo. Después, y se fue a la reunión. Y después al otro día me dice, mira, fíjate que tengo que ir a no sé dónde porque tenía una reunión, un tema que, para no entrar a tanto detalle, que tenía un compromiso. Lo que te trato de decir es que pues gracias a Dios no le pasó nada. Primero, ahí está el ejemplo que está entero, medio entero. Pero grande, él es grande por dentro. Ahí está la mamá, ya vieron. Pero su situación no determinó su compromiso hasta en esos escenarios. Es decir, para ellos era valioso el compromiso. Y ni siquiera ser atropellado, aunque se escuche muy fuerte, pudo más que el compromiso adquirido. Es un ejemplo real. Y en ocasiones nosotros tenemos un compromiso, y sobre el compromiso de crecer en el espíritu ponemos otro compromiso. ¿Sí me estoy explicando? Lo que te trato de decir es que en esta vida van a pasar siempre muchas cosas. Siempre. Toda la vida, hasta porque estemos muy consagrados en Dios. La diferencia es que tú lo puedes vivir con una mentalidad de propósito o con una mentalidad de circunstancia. Y esa forma de ver las cosas determina la forma en la que actúas. Por eso es que el Señor ha levantado una iglesia que crezca bien coordinada, fundida en el Señor. Miren lo que dice, y con eso voy a ir cerrando. Eclesiastés 3. Desde esa vez tiene un tobillo de una prótesis. Son bromas, no, él está bien, gracias a Dios. Miren lo que dice Eclesiastés 3. Salomón, en un momento de reflexión, dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad. ¿En dónde? En el corazón de ¿quiénes? De ellos. Si que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y que goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace, ¿será qué? ¿Será qué? Eterno, perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y esta es una palabra para la iglesia, para los hijos de Dios. Eso es vivir bajo la perspectiva de lo eterno, no de lo circunstancial. Circunstancias, enfermedades, dificultades, tropiezos, dolores, hasta enemistades, dijo Pablo, es necesario que hayan para ver, para probarlos quiénes son de verdad. Porque aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Porque he entendido que todo lo que Dios hace, versículo 14, será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Una iglesia eterna, Pau, no circunstancial. Una iglesia que tiene significado y sentido. Eso ya se los he contado. Estaba mi hermano y mi mamá a veces me expresaba y decía: ¿será que el negrito, verdad? Le dice a mi hermano porque es un poquito más moreno, va a tener hijos gorditos, me decía. Que van 5 años de matrimonio, ¿verdad? Y me recuerdo que siempre esa fue mi respuesta. Le decía: mira, mami, si dentro del propósito de Dios eso está determinado, llueva, truene o relampaguee, lo que se oponga, ese bebé va a estar aquí. Me tocó en estos días compartir con él casi todo el día. Pero lo que yo te trato de decir es que cuando tu confianza está en lo perpetuo, en lo eterno, es una esperanza que no avergüenza. No te muevas, casa de fe, iglesia, no te muevas en afán, en desesperación, en desesperanza, en tus propias fuerzas, en tus propias intuiciones, en tus propias sensaciones.
Deja que la obra de Dios se perfeccione en tu alma, porque es ahí donde se perfecciona tu alma, ahí donde todo es tan sensorial. No es en el espíritu. En el espíritu recibimos la vida perfecta de Dios, pero esa vida perfecta de Dios empieza a ser su vida, su hogar. ¿En dónde? En el alma, donde somos supersensoriales, para que entonces en esa alma haya carácter, inteligencia, sabiduría, entendimiento, movimiento dinámico y activo por la vida de Dios. Hay personas que se fueron de mi vida, solo eran instrumentos de Dios que fortalecen y perfeccionan. No podemos seguir aferrados, porque nosotros somos dependientes de lo perpetuo y de lo eterno. Eso va a cambiar tu vida, Jonathan, para siempre y por siempre, en la forma en la que te relacionas con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, en todo. Porque es un estado de bienestar interno que no tiene explicación lógica, pero que sí es una vida del espíritu. ¿Y cómo y cuándo pasó? Es que cambió la naturaleza, la esencia, el ser, la forma, y por lo tanto el bienestar, la plenitud de Dios. Por eso va a ser más efectivo en las cosas que hagas, porque lo hacemos de acuerdo a una vida perpetua, eterna, propósito celestial. No movidos por la desesperanza, no movidos por la desesperación, no movidos por la angustia, no movidos por el dolor, no movidos por la enfermedad, no movidos por la pobreza, movidos por Dios. A experimentar y a disfrutar de la gracia, de la plenitud. ¿Cómo eso no va a ser una iglesia más eficiente, efectiva? En llamar, en convocar, en alcanzar por la misma vida que se está multiplicando en ti. Esa es una obra evangelística. Que alguien te vea y, ¿pero por qué estás tan tranquila? ¿Pero por qué? Desde ahí ya estás alcanzando y multiplicando la vida de Dios, la alabanza y la adoración. Así que yo de verdad los invito a que cada uno de nosotros preparemos nuestro corazón, dispongamos nuestras vidas. Si esto cambia, si somos cambiados, transformados desde la esencia, de verdad que no vamos a estar perdiendo el tiempo. Ser una iglesia verdaderamente relevante, efectiva, poderosa. Si contra esa iglesia no prevalece el mismo Hades. Amén. Voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos.